Muy buenos días, doctora y compañeras presentes. Mi nombre es Adriana Angarita y a mí me corresponde desarrollar el tema de puerperio fisiológico y puerperio patológico. Con este tema damos por culminado la ronda de seminarios de la clínica. Espero que sea de su agrado y lo entiendan. Muchísimas gracias. Puerperio fisiológico. Se define puerperio fisiológico como el periodo que se extiende desde el nacimiento del feto y la expulsión de la placenta y sus membranas, hasta la regresión total de las modificaciones inducidas por la gestación. Su duración va a tener una duración aproximadamente de 6 semanas. Entre los tipos de puerperio tenemos el inmediato, que se presenta en las primeras 24 horas, el mediato, que va desde las 24 horas hasta el séptimo día, y el tardío, que va desde el séptimo día hasta los 40 días o el primer día del ciclo menstrual. Entre las modificaciones que se producen en el puerperio obtenemos los cambios anatómicos y fisiológicos. La involución de los genitales comienza una vez expulsada la placenta. El útero. El útero sufre los cambios más importantes porque pasa de un peso aproximado de 1000 gramos inmediatamente después del parto a 500 gramos a la semana. A los 15 días va a tener un peso aproximado de 300 gramos y al mes va a tener un peso aproximado de 100 gramos. De una altura uterina de 36 centímetros pasa a 12 centímetros después del parto y al comienzo de la segunda semana desciende hacia la pelvis verdadera y no se palpa por encima del pubis. El tamaño es levemente mayor que en el de una nuligesta. El tamaño normal se alcanza aproximadamente a las 4 o 6 semanas luego del parto, aunque siempre será mayor que el que tenía antes. Continuamos con lo que son los entuertos. Estos se van a presentar como dolores tipo cólicos en el hipogastro en las primeras 24 o 48 horas tras el nacimiento. Generalmente se presenta sobre todo en multíparas, pero también se puede presentar en nulíparas. Estos se dan ¿por qué? Por las contracciones espasmódicas del útero para evitar el sangrado y facilitar la expulsión de los restos hemáticos de su cavidad. Los loquios. Una vez que la capa esponjosa del útero se necrosa y se expulsa, constituye lo que son los llamados loquios. Entre estos tenemos el primero, que es el loquio rubra. Este se presenta en los primeros 3 días del puerperio y se caracteriza por un rojo intenso. A él le continúa lo que es el loquio serosa. El loquio serosa se encuentra entre el día cuarto y noveno del puerperio y se caracteriza por un color más pálido como rosado. A este le continúa lo que es el loquio alba. El loquio alba se encuentra entre el día 10 y 14 del puerperio y se caracteriza por un aspecto lechoso. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de loquios. En la primera tenemos lo que es el loquio rubra, a este le continúa lo que es el loquio serosa y por último el loquio alba. La duración promedio de los loquios es de 4 semanas. Microscópicamente los loquios consisten en eritrocitos, células epiteliales, trozos de la decidua y bacterias diferentes a las contenidas en la vagina. ¿Qué quiere decir esto? Que estos componentes son los que se van a expulsar a lo largo de las 4 semanas durante el puerperio. El cuello es permeable a 2 dedos en los primeros días y al cabo de la primera semana permite escasamente el paso de un dedo. El orificio externo permanece rasgado transversalmente como lo podemos observar aquí en la imagen. Esta es la característica de un cuello de una multípara, mientras que en una nulípara su característica va a ser puntiforme como lo podemos observar aquí. Continuamos con lo que es la vagina. La vagina también involuciona sin llegar a recuperar la resistencia o la extensión propia de las mujeres nulíparas. Las rugosidades vaginales aparecen en la tercera semana luego del parto y el himen quedan las llamadas carúnculas himeniales o mirtiformes. Periné. Este puede sufrir intenso trauma e injuria durante el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque se puede realizar una episiotomía o se puede producir algún desgarro. Los músculos aquí recuperan su tono generalmente a las 6 semanas. Continuamos con lo que es la pared abdominal. Esta permanece blanda y flácida por varias semanas y la recuperación del estado preembarazo va a depender de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que si esta mujer hace o no ejercicio. Continuamos con los ovarios. La recuperación de la función ovárica es muy variable y depende principalmente de la existencia de amamantamiento o no. Las mujeres que amamantan tienen un mayor tiempo de amenorrea y anovulación. ¿Qué quiere decir aquí? Que si una mujer amamanta a su bebé constantemente durante 9 meses o 12 meses, la menstruación se presenta alrededor del noveno mes. Mientras, por el contrario, de una mujer que no pudo amamantar a su bebé por diversas causas, la menstruación generalmente se presenta en el día 27. Tracto urinario. El puerperio inmediato se acompaña de una diuresis marcada en la primera semana, con eliminación de los líquidos retenidos durante el embarazo. La orina puede tener glucosa y acetona sin ningún significado patológico.
En las primeras horas posparto es común la retención de orina, debido al espasmo y edema de los músculos pubococcígeos, en cual en condiciones normales se debe relajar para permitir el descenso de la vejiga. Continuamos con lo que es la glándula mamaria. Durante el embarazo la glándula mamaria se encuentra bajo influencia de la hormona fetal y materna, que desencadena transformaciones importantes que incluyen el aumento del tamaño de esta glándula y la preparación para las funciones de secreción de leche. Atención del puerperio fisiológico. En este periodo se observa médicamente a la mujer y se le educa sobre su propio cuidado y el del recién nacido. Se observan los signos vitales, la retracción uterina y la consistencia de los loquios. Y se busca alguna complicación o no. Generalmente en este periodo no se mandan exámenes de laboratorio de modo rutinario, pero es conveniente solicitar un hematocrito en el primer día posparto, si el sangrado fue mayor a lo esperado o si la madre presenta signos clínicos de anemia o palidez de la mucosa. Continuando con la atención del puerperio fisiológico. Puerperio en el parto normal. Después del parto vaginal, la mayoría de las mujeres presentan aumento de volumen y dolor en la zona perineal. Esto generalmente es debido a la realización de la episiotomía. Estas mujeres también pueden presentar entuertos, por lo que se recomienda el alivio con analgésicos tipo AINES. Hay que estar pendiente de la micción espontánea y de la deambulación precoz para evitar el riesgo de una enfermedad tromboembólica. Puerperio en la cesárea. Este tipo de mujeres tienden a presentar dolor en la zona de la incisión y se recomienda aliviarlo mediante AINES. Hay que estar pendiente de la oliguria, por lo que se debe iniciar un balance hídrico. La diuresis se vigila mediante el débito de la sonda de Foley, por lo que se mantiene en las primeras 12 y 24 horas. La deambulación aquí suele ser difícil por el dolor de las mujeres y se recomienda a partir de las 24 horas para evitar el riesgo de una enfermedad tromboembólica. Aquí damos por terminado el punto de puerperio fisiológico y tenemos un resumen de los aspectos más importantes de este tema. Número 1. El periodo puerperal comienza después del parto y se extiende hasta la completa recuperación tanto anatómica y fisiológica de la mujer, habitualmente considerado entre las 6 primeras semanas posparto. Número 2. Este periodo se inicia el proceso de adaptación materno-infantil, que incluye cambios uterinos, vaginales, perineales, de la pared abdominal, ovarios y mamas, y se inicia la lactancia. Número 3. De modo rutinario no se necesitan exámenes de laboratorio. Es necesario supervisar la micción espontánea, la evolución del dolor y de la herida. Número 4. Es vital la deambulación precoz independientemente de la vía del parto, lo que permite reducir el riesgo de enfermedad tromboembólica. Número 5. La complicación del puerperio incluye desde la mortalidad materna asociada a enfermedades concurrentes del paciente hasta patologías clásicas de este periodo como la hemorragia posparto y la sepsis puerperal. Continuamos con el puerperio patológico. El puerperio es un complejo periodo del parto en el que se pueden presentar complicaciones graves que incluso pueden llevar a la muerte materna. Las complicaciones más frecuentes son las hemorragias y las infecciones. Comenzamos con las complicaciones infecciosas puerperales. Habitualmente las complicaciones infecciosas puerperales se detectan por un cuadro febril. Dado que el primer día posparto se pueden observar alzas térmicas en pacientes sin un cuadro infeccioso, es recomendable mantener una conducta expectante hasta después del primer día. La fiebre puerperal se reconoce por fiebre posterior a las 24 horas posparto, con tomas de tensión axilar mayor a 38 grados centígrados, separados por 6 horas. En estos pacientes es necesario hacer todos los esfuerzos para buscar el foco febril. Analizar el cuadro clínico, el momento de presentación, observar detalladamente el examen físico y los hallazgos de laboratorio. En aquellos pacientes con fiebre puerperal y sin un foco claramente demostrado, se asumirá que se trata de una endometritis puerperal y se tratará como tal. Entre las principales complicaciones infecciosas puerperales tenemos en el tracto genital endometritis, parametritis, pelviperitonitis, infección de la episorrafia o herida operatoria. En la vía urinaria tenemos una infección del tracto urinario bajo o una pielonefritis aguda. Mastitis, esta puede ser de tipo linfangítica o accedada. Entre otras infecciones tenemos una tromboflebitis pelviana séptica,
un shock séptico o una fasciitis necrotizante. Endometritis puerperal corresponde a una infección bacteriana de la cavidad uterina, secundaria a la invasión ascendente de microorganismos de la flora vaginal o enteral, con compromiso principalmente endometrial. Su incidencia por parto vía vaginal es de 1 a 3%, por cesáreas electivas de un 5 a 10%, por cesáreas de urgencia de un 15 a un 20%. Diagnóstico de la endometritis puerperal. Es la presencia de fiebre mayor a 38.5 grados centígrados en 2 tomas separadas por 6 horas, habitualmente en el tercer y quinto día del puerperio, asociado a alguno de los siguientes signos, como es la sensibilidad uterina, la subinvolución uterina, los loquios turbios o de mal olor. El diagnóstico es eminentemente clínico, sin embargo se realizan exámenes como lo es la hematología completa, un urocultivo, si se puede una radiografía de tórax y una tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis. Entre los agentes causales de la endometritis puerperal tenemos: número 1, Escherichia coli, Staphylococcus coagulasa negativo, Clostridium perfringens, bacteroides frágiles, Staphylococcus aureus y Gardnerella vaginalis. Entre los factores de riesgo para endometritis puerperal tenemos la ruptura prolongada de membranas antes del parto, coriamnionitis, extracción manual de la placenta, tactos vaginales durante el trabajo de parto mayor a 5, trabajo de parto prolongado, cesárea especialmente la efectuada de urgencia durante el trabajo de parto, anemia, parto prematuro y la falta de uso antibiótico profiláctico en la cesárea. En el diagnóstico diferencial de la endometritis puerperal tenemos infección de la herida operatoria, pielonefritis aguda, infección del tracto urinario especialmente bajo, atelectasia, tromboflebitis y mastitis. El tratamiento de la endometritis puerperal. El esquema de antibiótico a utilizar es clindamicina 600 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina de 3 a 5 miligramos día endovenoso en una dosis diaria por 48 horas o hasta 24 horas poscaída de la fiebre, y luego complementar un tratamiento vía oral de amplio espectro, como es la amoxicilina más ácido clavulánico por 10 días en total. Esta combinación de antibióticos tiene un éxito de un 90%, pero no cubre Enterococcus fecalis, causa más frecuente el 25% de las endometritis. En pacientes que no responden al tratamiento con gentamicina y clindamicina se le debe agregar ampicilina para una mejor cobertura. Si es alérgico a la penicilina se debe agregar una vancomicina.